iglesia, ¿no? ¿Qué entendemos por iglesia? ¿O qué significa iglesia? Bueno, acá nos han dado una pequeña traducción, ¿no?, de eclesiología. El término de iglesia significa asamblea, ¿cierto? Asamblea. Entonces es un lugar donde se reúne un grupo de personas, pero ¿será una iglesia el lugar donde se reúne un grupo de personas la garantía de que es un pueblo de Dios? La iglesia sería cada uno de nosotros. Bueno, si es que lo queremos ver desde esta perspectiva, claro, pero hoy queremos ver acerca de la iglesia, ¿no? Ahora, según este autor, Berkos hace una pequeña observación, ¿no? La iglesia es un organismo espiritual, ¿no?, que ha sido hecho por la obra redentora de Cristo y operada y renovada por el Espíritu Santo. Añadiríamos, y escogida por Dios. Añadiríamos y escogida por Dios. Entonces, podemos ver, comprender, entender de que una iglesia, en primer lugar, tiene que haber sido escogida por Dios. Claro, porque puede haber un grupo de personas de buena voluntad o de intereses que pueden formar un grupo de personas y llamarla iglesia, pero en ella no está lo que primordialmente debe existir, que fue convocada por Dios. Entonces, por eso hoy existen muchas, entre comillas, llamemos iglesias, que te pueden ofrecer muchísimas cosas, pero realmente no están guardando lo que se debe guardar, ¿no? Una iglesia, es cierto lo que dices, somos nosotros mismos, donde estamos nosotros, donde estamos convocados. ¿Pero por qué? Por medio del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene poder. Entonces, eso sería una verdadera iglesia, el lugar donde se reúne. Entonces, cuando vamos entendiendo esto, vamos comprendiendo un poco, ¿no? Entonces, ¿dónde se formó la iglesia? Sería una de las preguntas que podríamos llamar. Si es un lugar que ya vamos comprendiendo, que es donde se reúnen, pero que no solamente es un grupo de gente, sino que han sido convocados por Dios, ¿no?, con el poder del Espíritu Santo para que anuncien, ¿no?, esa verdad, ¿no?, esa verdad que nos llamó a estar unidos y que nos ha puesto, ¿no?, a Cristo como cabeza de esa iglesia, porque somos un cuerpo. Entonces, si nos reunimos, tenemos que empezar a comprender un poco qué pasó en el Antiguo Testamento y qué pasó en el Nuevo Testamento. Para algunos defensores de la iglesia del Nuevo Testamento van a decir, pues, que nació en el Nuevo Testamento, que nació en Pentecostés, el bautizo del Espíritu Santo, Cristo murió por ella, se sacrificó, se entregó por ella, Cristo anunció a la iglesia, un poco negando totalmente el Antiguo Testamento. Pero la pregunta es, ¿no había iglesia en el Antiguo Testamento? Claro, con el nombre del griego que conocemos de eclesia, no existía. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento convocar tenía otro significado. Recordemos que el Antiguo Testamento está en hebreo y para reunión ellos tienen la palabra kal, ¿no?, que es la palabra que habla acerca de lo que es iglesia, pero tiene la misma función en lo que sería llamar, convocar, reunirse. Es cierto que no existe en el Antiguo Testamento con la misma palabra porque no es el mismo idioma, pero el significado o la idea de estar agrupados, de estar reunidos o estar convocados es similar. Pero no existe aún todavía en el Antiguo Testamento lo que podría llamarse como iglesia. Pero tratemos de entender un poco, ¿dónde nace la iglesia? En el Nuevo Testamento nace en Hechos. ¿Dónde nace en el Antiguo Testamento? Cuando Abraham es llamado. Por eso que Abraham, antes de que le cambie el nombre a Abraham, ¿no es cierto?, el padre de multitudes, era un gentil. Y la iglesia que digamos nace en el Nuevo Testamento también se incluía gentiles.
también se incluye a los gentiles. Entonces ya vamos encontrando que Dios está llamando a hacerse de un pueblo, si es que lo vamos a ver desde esa perspectiva, de un pueblo a través de Abraham en el Nuevo Testamento, de Hechos de los Apóstoles, a través del Espíritu Santo. Entonces, ahí están los convocados. ¿Convocados para qué? Para estar apartados, para vivir separados, no aislados, no aislados, como a veces se nos quiere hacer comprender. Pero sí es un pueblo, es apartado, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién está escogiendo? Dios. ¿Qué es lo que se da? Una nueva ciudadanía, ¿no es cierto? Ahora, ¿el pueblo de Dios es diferente del antiguo? No, es el pueblo que busca, es el pueblo que sacrifica, que derrama sangre, es el pueblo que tiene sacerdotes para cumplir. Pero eso descalifica que no sean pueblo de Dios o congregados para buscar a Dios, no. Porque el Nuevo Testamento, la cabeza es Cristo, el Cordero pasa a ser Cristo, el sacerdote pasa a ser Cristo, ¿no es cierto? En Cristo se cumplen las promesas. Entonces podemos decir que la iglesia del Antiguo Testamento no es una iglesia como la del Nuevo, pero las similitudes de acercarse a un solo Dios, de tener un sacrificio, ya no con cordero, de repente ya con la sangre de Cristo, sigue estando presente. Y es más, cuando Cristo muere y resucita, va por esa iglesia, aunque no tenía ese nombre de iglesia, ¿no es cierto? Pero va por aquellos que estaban convocados o separados o apartados por Dios, los va a llevarse para que no se queden en ese lugar, ¿no? Donde en el Antiguo Testamento se hace referencia, aunque Jesús también lo dijo, ¿no? El seno de Abraham, un lugar apartado, separado. Pero ese lugar se comprende de que desaparece desde el momento en que Jesús dice, hoy estarás conmigo. ¿No? Ahí cambian las cosas y cambian muchas cosas y hay que entender el cambio del antiguo con el nuevo. Por ejemplo, una de las cosas, lo vuelvo a repetir para que se pueda entender el antiguo con el nuevo. En el antiguo dice, ¿no es cierto?, el pueblo judío. Pero el pueblo judío es interesante entender que tenía una bendición. ¿Qué tipo de bendición tenía? Material. El judío tenía una bendición material. ¿Y el pueblo en el Nuevo Testamento qué bendición tiene? Espiritual. Entonces, hay que saber entender, comprender que el judío o el hebreo tenía una bendición material. Una tierra que fluye leche y miel. Un lugar, una posesión, una herencia y un Dios, por supuesto, con una promesa de Emmanuel, de un Salvador. Pero en el Nuevo Testamento eso cambia. La promesa es diferente. El galardón es un premio. La vida eterna es un premio. Es una bendición espiritual. Totalmente diferente. Y eso creo que lo vamos repitiendo ya varias veces. Tenemos a ángeles, tenemos a Dios que nos protege, el Espíritu Santo que está con nosotros, ¿no es cierto? Los ángeles que nos guardan, nos acompañan, y un coro de ángeles también que nos anima a un Dios protector. Entonces, la bendición es espiritual. Y la bendición del antiguo es diferente. Entonces, vamos separando ya dos cosas. Un pueblo de Dios con una bendición del Antiguo Testamento material. Y el pueblo de Dios del Nuevo Testamento con una bendición espiritual. Ahora, en el Antiguo Testamento no conocieron a Cristo, pero por la promesa supieron de una promesa de Emmanuel, de una virgen que iba a concebir, supieron de una promesa de un Salvador, aunque quizás entendieron diferente, ¿no? Pero sabían de esa promesa, que con Cristo se cumple. En cambio nosotros ya tenemos otra mirada de fe. ¿Qué miramos nosotros ahora? El cumplimiento de la otra promesa que nos han dejado. ¿Cuál es?
de la segunda venida, el juicio final, la resurrección de los muertos, ¿no es cierto? Cielo nuevo y tierra nueva, el juicio y la salvación para las ovejas y el juicio para aquellos que no quisieron escuchar a Dios. Entonces ya la iglesia va tomando de repente un rumbo diferente, ¿no? En lo que nosotros esperamos, pero eso no quita de que ellos también tenían esa esperanza, también esperaban, también tenían esa fe de esperar, de confiar en Dios. Aunque de repente no, con la diferencia que nosotros conocemos a Cristo, sino que ellos no conocían, pero conocían aquel que decía, yo soy el que soy. Conocían los triunfos, porque ellos habían obtenido la bendición material. Tenían un pueblo, tenían una nación, tenían un territorio. Y habían sido advertidos que lo perderían por el pecado. Pero que vendría un Salvador, un Emmanuel, del que nacería del trono, dice. Entonces, ellos también tenían una promesa. Entonces podemos ir comprendiendo, ¿no es cierto?, de lo que es una iglesia. Pero acá hay otro detalle interesante. Revelado. Es una revelación. Ser parte de Dios es una revelación. Entonces, para ser convocados, ¿hemos sido qué? Se nos ha revelado. Hemos podido comprender, entender. Porque nosotros hemos sido revelados. Al ser revelado, se nos cae, ¿no es cierto? Se nos cae lo que tenemos, lo que lo cubre, que podamos ver y empezamos a ver por fe, a comprender por fe, a aceptar por fe. Y aceptamos y confiamos en ese Dios para que se vaya cumpliendo, para que sea real. Se va cumpliendo. Entonces, vamos comprendiendo que quien revela o quien se revela es Dios mismo. Y sigue siendo ese trabajo que hizo de convocar, de escoger. Claro, Dios escogió a Abraham, como escogió en el bautismo del Espíritu Santo de la fiesta de Pentecostés, ¿no es cierto?, a Pedro, a los discípulos y a quienes en ese momento se encontraban ahí, que no sabemos, pues sabemos que era una multitud de personas que estaban con él. Pero ¿quién hizo eso? Lo hizo Dios. Dios es el que convoca, Dios es el que atrae, Dios es el que revela, porque es un misterio. Estamos entendiendo algo, ¿no?, que no se puede comprender científicamente, que no se puede comprender por todo el conocimiento, la sabiduría que se pueda tener, que solo se entiende por medio de la fe que Dios ha puesto en nosotros al momento que nos escogió. Entonces, ahí es donde se va formando, ¿no?, ese pueblo en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. Insistimos en esto, en el Antiguo con una bendición material y en el Nuevo con una bendición espiritual. Entonces, si vamos comprendiendo, entonces podemos ir definiendo, ¿no es cierto?, que la iglesia en el Nuevo Testamento va a ser la esposa del Cordero o del León de Judá. Entonces, esta enseñanza es que nosotros vamos a ser renovados, santificados, purificados, y vamos a estar delante de Dios como va una novia, de blanco. Para nosotros la promesa de iglesia es esa. Esa es la promesa. Entonces, si nosotros vamos entendiendo, entonces, que hay un debate, que la iglesia nació en el Nuevo Testamento y en el Antiguo no podemos descartar tampoco. Es cierto que no existe en el Antiguo con la palabra eclesia, pero es cierto que son un pueblo de Dios, convocados por Dios, revelados por Dios, que había el poder de Dios en medio de ellos, que se movía en medio de ellos. Entonces tampoco podemos descalificar a esa iglesia del Antiguo Testamento, aunque no con el nombre de eclesia, porque eclesia se usa
en el Nuevo Testamento, pero sí podemos decir, ¿no es cierto?, que han sido llamados de la palabra Kaal, que han sido convocados, por, por Dios. Ahora, entre cuál es la verdadera iglesia, ¿no es cierto?, de Dios, yo creo que esa debería ser una pregunta real. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Dios? Claro, o cuál debería ser una verdadera. Es cierto que cuando uno revisa, no existe una iglesia total, no existe una iglesia perfecta, no existe una iglesia que pueda alcanzar el modelo, pero sí existe una iglesia dispuesta a cumplir el propósito de Dios, ¿no? Pero ¿por qué a cumplir ese propósito de Dios? Entonces eso nos lleva un poco al Génesis. El Génesis no va a ser entender el propósito de la iglesia. Y volvemos a insistir en esto, comunión. Lo que Dios busca restablecer, que es la comunión. Comunión que se había perdido. Entonces los convocados en el Antiguo Testamento también estaban siendo buscados por Dios para tener esa comunión. Y los convocados en el Nuevo Testamento también seguimos siendo buscados para tener ¿qué? Comunión. Entonces Dios, el propósito es tener un pueblo que lo adore, que lo reconozca como su creador, que lo reconozca como su salvador, que lo reconozca en todo en su vida. Por eso es de que es un pueblo al cual se le ha revelado, ¿no? Se le ha hecho, ¿no?, comprender. Ahora, Jesús anuncia, Jesús mismo dice acerca de lo que Él, ¿no?, va a venir, ¿no? Ya no será la iglesia, ¿no?, cuando tocan los samaritanas, ¿no? Ustedes dicen que se adora en Jerusalén, nosotros decimos que se dice. Dicen, no, hay un día en que en todo lugar se va a adorar. Entonces, deja de ser Israel un territorio específicamente dedicado o, como se puede entender, tierra santa, ¿no? Es cierto que ahí van a suceder muchas de las cosas que Apocalipsis dice, la guerra de Armagedón, pero deja de ser aquel lugar donde hay que voltear a ese lugar para alcanzar una relación personal con Dios. Y si ustedes se dan cuenta, hoy existe como que una búsqueda de diferentes iglesias de tratar un debate. Es interesante porque, mire, ustedes van a encontrar iglesias cristianas que quieren hacerse con el respeto de mis hermanos judíos cristianos, que los amo mucho, los quiero mucho, mis hermanos, Dios los bendiga, pero quieren decir de que las fiestas de Navidad, las fiestas que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, no son adecuadas, que las verdaderas fiestas son aquellas que son las judías, y ellos como cristianos judíos o judíos cristianos reconvertidos, ¿no es cierto?, viven, y es más, dicen que las mejores alabanzas son aquellas que son judías. Y luego, ¿no es cierto?, encuentras a tus hermanos, ¿no?, pentecostales que te van a decir, no, tú tienes que vivir lleno del Espíritu, no puedes vivir sin el Espíritu, tienes que tener, lo cual no podemos negar, son lindos hermanos, pero te dicen esto. Los carismáticos también dicen, tú tienes que gozarte en el Espíritu, tienes que manifestarte en el Espíritu. Entonces tú vas entendiendo que hay una cierta búsqueda, ¿no?, una cierta tratar de alcanzar cuál es realmente esa iglesia, ¿no? Pero vas a encontrar a otros que te van a decir, ¿sabes qué?, ¿no? Y se van a molestar con uno, te van a decir fuertemente, mira, tú no puedes hacer cosas del mundo, tú no puedes dedicarte, tú dedicas solamente totalmente a Dios, no puedes, tienes que consagrarte, la política, las cosas sociales, es pecado, Dios se opone, te van a decir, tratando de poner encima a uno y a otros debajo. Pero ¿cuál es la verdadera relación entonces que es del pueblo? Entonces no se da la medición para Dios con cada uno, no es lo que hace uno con el resto, es lo que hace uno delante de Dios. Dios lo que va a esperar de nosotros es cuál es la acción, la conducta delante de Dios.
¿Cómo reaccionamos delante de Dios? ¿Cómo respondemos delante de Dios? No es lo que hacemos. No es lo que hacemos. Claro, porque si nosotros creemos que hacemos grandes cosas, medianas cosas o pequeñas cosas, ahí no está el detalle. Porque muchos lo pueden hacer. Aparentemente, entre comillas, cosas buenas. Pero ¿cuál es su corazón delante de Dios? ¿Cuál es su relación personal? Reconoce que todo lo que tiene es de Dios. Entonces, volvemos al tema que tú decías. ¿Qué es iglesia entonces? Iglesia es aquella que reconoce que en uno habita el Espíritu Santo. Por eso que decimos en unas clases, entonces nosotros somos aquellos templos andantes y vivientes. Es cierto que estamos convocados, ok. Es cierto que estamos para adorar, ok. Pero ¿cómo medimos entonces realmente qué es una iglesia? ¿Habrá una iglesia perfecta? Claro, sería la pregunta. Pero ¿qué significa entonces esto? Significa que porque no es una iglesia perfecta, vamos a vivir o vamos a hacer, ¿no es cierto?, lo que queramos, ¿no? La iglesia, muchos dicen esto y yo tengo ciertas, sí, bueno, qué decirlo, ¿no? Dicen que la iglesia es un organismo vivo y que la cabeza es Cristo. Y verdad que suena muy bonito, muy bonito. Y eso nadie lo va a quitar. Pero la pregunta es, ¿aquellos que ejercen cumplirán fielmente y usarán la Biblia? No criterios, no pensamientos, no ideas nobles y buenas, como el verdadero fundamento a sus decisiones, como el verdadero fundamento. Claro, porque si realmente nosotros decimos que estamos convocados, ¿no es cierto?, en una iglesia, que es un organismo vivo, que Cristo es la cabeza, y declaramos que Cristo es la cabeza, ¿de dónde deben salir nuestras resoluciones, nuestras decisiones? ¿De dónde? De la palabra de Dios. Entonces, eso significa que para poder trabajar un tema, por ejemplo, hay que tener una doctrina. Hay que tener una doctrina. Así como tenemos la doctrina del pecado, la doctrina del Espíritu Santo, y en eso queda claro porque está en toda la Biblia. Entonces la iglesia tiene que tener eso. Palabra de Dios. Claro, el fundamento o el ancla de nuestra vida es la palabra de Dios. ¿Yo cómo puedo tomar una decisión sobre algo en mi vida? ¿Cómo yo puedo decir esto es bueno o esto es malo? ¿Cómo? ¿Un texto me va a decir es todo? ¿No? No. La palabra toda me tiene que decir realmente cuál es la decisión que yo debo tomar. Claro, porque si estamos hablando de una iglesia, estamos hablando de un Dios que espera y que nos ha entregado su palabra, a pesar de que ha habido oposición sobre ella, pero ha llegado a nosotros, ¿no? Y sigue habiendo todavía esa oposición porque quieren tergiversarla, quieren cambiarla, quieren ponerle diferentes colores, ya no saben qué hacer con la Biblia. No me refiero en el sentido que le pongan colores, sino en el sentido de que hoy hay Biblias que ya están apoyando esta unión homosexual. Entonces, a eso me refiero. Entonces, las verdaderas traducciones, una de las mejores siempre va a ser 1909 y va a ser la 1960, Reina Valera, siempre. A pesar de repente de que podemos encontrar en Génesis una situación o algo, pero van a ser una buena versión. ¿Y la de nueva versión internacional, no? No, esa no, por nada del mundo. Por nada del mundo. Ya está acomodada ya. Entonces, opositores van a haber, pero la oposición es contra la iglesia, sería la otra pregunta. ¿Contra quién es la oposición? Dicen que los opositores son anticristo. Entonces, ¿quién es aquel que es anticristo? Es aquel que se opone a Dios, se opone a su palabra, se opone a su proclamación, se opone. Ese es un anticristo. Entonces, si la iglesia es una iglesia escogida,
¿no? Es una iglesia que Dios le ha revelado el misterio, ¿no? ¿No? Y empieza a entender lo que es la verdad, empieza a comprender lo que es la verdad, hacia dónde debe ir. ¿Hacia dónde debe ir entonces? Hay una, yo siempre escucho una alabanza, ¿no? Y me llama la atención, ¿no? Dice, con mi Dios, Ah, yo saltaré los muros. Miren, desde que nosotros escuchamos esa alabanza, yo me he peleado así como les digo textualmente, por decirles que esa alabanza está mal. Dime, ¿Dios nos llama para ser atletas? ¿Ah? Cuando ustedes revisan el texto, ¿saben lo que dice el texto? El texto no dice voy a saltar muros. El texto dice voy a asaltar. Asaltar es diferente que saltar. Y ahí le han quitado una palabra. Entonces cuando nosotros estamos alabando, inclusive nuestras alabanzas deben ser revisadas de acuerdo al texto. No podemos estar con mi Dios, saltaré los muros. ¡Qué bonito! ¿Qué muros? Yo no vengo a saltar muros, hemos venido a asaltar. ¿Asaltar qué? El mismo infierno. ¿Para qué? Para ser usado por Dios. ¿Para qué? Para rescatar almas, personas que están encerradas, encarceladas entre cuatro paredes, entre mazmorras que van de piso tras piso y piso, que están hundidas de abajo más abajo. Primer piso para abajo, segundo piso para abajo, tercer piso para abajo, cuarto piso. Ese es el propósito de la iglesia. Entonces, una iglesia es de poder. Una iglesia tiene un propósito. Una iglesia está bendecida y acompañada de un propósito. De poder. Entonces, el propósito de Dios de convocarnos es para eso. Por eso somos iglesia. La diferencia es que ahora nosotros pasamos a ser esa iglesia. Nuestra vida pasa a ser esa iglesia. Nosotros somos el templo. Entonces vamos comprendiendo de que inclusive las alabanzas que cantamos deben ser revisadas. Deben ser. Claro, porque las alabanzas emocionales son bonitas. Claro, te emocionan, te gustan, son bonitas. Pero busquen entre las alabanzas, a ver si encuentran un tema de lo que toque, cantamos, que diga, sí, soy un pecador, reconozco, gracias mi Dios por cambiarme. ¿Qué vamos a encontrar? Entonces estamos obviando una condición ya. Claro, una condición ya estamos obviando. Una condición real que necesitamos. Entonces, iglesia es aquella que se va a relacionar con Dios para cumplir un propósito. Y es cierto, ¿no es cierto? Acercarse a Dios, reconocer a su Creador, que también en esa vida se pueda revelar Dios, que puedan caer las máscaras, las vendas de los ojos y puedan entender y puedan comprender la verdad. Es cierto que esa iglesia para muchos nace en el Nuevo Testamento, pero también es cierto que Dios se manifestó desde el Antiguo Testamento. Entonces, ponernos a debatir, como algunos teólogos, no, que es en el Antiguo, que es en el Nuevo. Yo personalmente no, la verdad que sería un buen tema también para tocar y tratar y usar algunos textos vivos y trabajar, ¿no? Y sustentar lo que uno dice, ¿no? Porque son grandes teólogos los que también dicen esto, ¿no? Entonces, no puede ser. Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento, no quizás con el nombre de iglesia, pero sí busca tener un pueblo apartado para Él, dedicado para Él, un pueblo que ande en el bien, un pueblo que sea justo, un pueblo que inclusive, siempre lo digo, quería que hasta el peso sea exacto, un kilo, increíble. De esas pequeñas cosas aún Dios estaba viendo. Un Dios que no quería que se esclavice a las personas. Un Dios que no quería que tú le des
a alguien algo, era mejor que le regales, y después que no le prestes, y después con los intereses. Entonces, ese es pueblo de Dios. Entonces no se puede estar solamente reconociendo desde el Nuevo Testamento, no, ya aún desde el Antiguo, ya aún desde el Antiguo Testamento hay un pueblo de Dios, ¿no es cierto? Ahora, que ellos digan, ¿no?, que por la resurrección de Cristo, el advenimiento del Espíritu Santo, la llegada de Pentecostés en cada otro, sí, tienen, digamos, buenos sustentos para tratar de señalar de que nace en el Nuevo Testamento, pero no necesariamente. Es cierto que por medio de Cristo se cumple el propósito, ¿no? Pero en el Antiguo también había un propósito. También se acercaban a Dios, también buscaban tener perdón de sus pecados, aunque algunos ya de repente abusaban de esto, es cierto, ¿no? Como también lo puede haber en la iglesia del Nuevo Testamento. No todos los convocados por Dios este, van a ser salvos. Claro, porque se tiene que manifestar en la vida del ser humano que se acerca a Dios un cambio, una renovación, una transformación. Y cuando Jesús empieza a enseñarle de que crece la cizaña han venido y han regado, ¿no?, acá las semillas, vamos a corregir, no, déjalo ahí que crezca junto. Entonces la iglesia, siempre lo voy a decir, el pastor tiene una gran responsabilidad en la iglesia de cuidarla. Y por eso que es necesario siempre orar por él, porque tiene una doble responsabilidad. Una doble responsabilidad. Tiene una responsabilidad de cuidar por su vida y por cuidar la vida de otros. Entonces, vamos más o menos entendiendo lo que es una iglesia, comprendiendo. O todavía no vamos comprendiendo lo que sería. No sé. Claro, somos un cuerpo. Si alguien se siente mal, todo el cuerpo se siente mal. Pero ¿cuál es el propósito de iglesia entonces? Es cierto que estamos llamados a compartir nuestra fe, a vivir nuestra fe. Es cierto que es la esposa de Cristo, ok. Eso podemos ir viendo, pero ¿cuál es el propósito de la iglesia? Claro, hace un momento estamos tratando de decir, de encontrar ese propósito. Es una relación personal. La iglesia tiene o debe tener una relación personal con Dios. Debe vivir lo que Dios le dice en su palabra a esa persona. No puede estar juzgando todo lo que cree que no le parece. Y eso también lo he dicho en alguna vez. No puede estar juzgando todo lo que no le parece. No puede ser crítico. Tiene que aprender a conocer. Conociendo, no es que tenga que juzgar, sino que conociendo mejor debe tener una mejor opinión, ¿no? Nosotros podemos de repente señalar muchas cosas que no nos deben parecer, ¿no? Yo recuerdo bastante, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con el apostolado, con aquello que se hace llamar apóstol, ¿no? Porque, digamos, ponen un término para estar, ¿no?, alcanzar, ser reconocidos mayor que otros. Hay un don de apostolado. No necesariamente, ¿no? Porque dentro del grupo que nos dio la tarea había apostolado como primera claro, pero mira, profecía. cuando uno empieza a ver de Dios,
¿Qué es lo que debe hacer realmente el cristiano? Hacerse llamar o servir. Ah, claro. Ya. Entonces, el llamado apóstol es un ministerio que acaba con los apóstoles. Y es más, no, Pablo se autonombra apóstol. Hoy se quieren levantar. Pero bueno, yo voy en el sentido más de que se hagan llamar, en el sentido de vida que deben tener, de enseñanza que deben tener. En ese sentido. Entonces nosotros tenemos que empezar a reconocer esto. Para nosotros es muy difícil no juzgar. Muy difícil. Prejuzgamos inmediatamente algo. Es una naturaleza nuestra. Inmediatamente podemos descalificar. Pero hay que tomar siempre, ¿no?, de Jesús sus enseñanzas. Cómo Él pudo enseñarnos de que caminaba, estaba con prostitutas, con leprosos, con borrachos, con gente paralítica, enferma, ¿no?, con gente odiada, ¿no?, habían terroristas, revolucionarios que querían destruir una nación, ¿no?, asesinos, delincuentes, ¿no?, endemoniados, Los personas, publicanos. los traidores, los publicanos. Entonces, ¿cómo Jesús podía tener una capacidad de poder llegar? Imagínense, para tener esa capacidad hay que saber perdonar, hay que saber amar, hay que saber tolerar, hay que saber comprender, hay que tener una alta autoestima de poder superar las críticas. Claro, imagínate al lado de una prostituta, compartiendo con ella, conversando con ella. ¿Cómo te podrían ver? ¿Cómo te sentirías tú ante las críticas de eso? Como mujer, ¿cierto? Y como hombre siempre lo he dicho, yo no podría estar en una cárcel. Muy difícil. Entonces, Jesús tenía todas esas otras capacidades de poder realmente tener amor, tener perdón, tener una capacidad, ¿no?, que sería una autoestima de sí misma alta, ¿no?, si es que lo podemos considerar de esa manera. Y eso es lo que Él nos hereda a nosotros, nos transmite, es la herencia que tenemos de Él como ejemplo. Y eso es lo que tiene que ser la iglesia. Por supuesto, cada uno en su ministerio, no haciendo lo que no es. Eso debe quedar bien claro. Haciendo lo que debemos hacer. Y Dios irá levantando hombres y mujeres para determinados ministerios capacitados. Entonces los ministerios van a ser unos con otros, van a ser funcionables unos, compactados unos con otros. Eso es una iglesia. La cabeza va a ser Cristo, la Biblia va a ser, ¿no?, el rumbo que nos va a dar, las decisiones que vamos a tomar. Pero la iglesia es un cuerpo unido, con diferentes dones, con diferentes talentos. ¿Para qué? Para que anuncie la virtud de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Eso va a empezar a ser la iglesia. No necesariamente porque exista oposición, porque exista todavía inmadurez o pecado, no es que no sea. No necesariamente. Es cierto de que tiene que existir de parte de Dios una corrección, una disciplina con aquel hijo o hija, ¿no?, de Dios, para poder corregir lo que está mal. Va a existir eso. Claro, eso va a existir. Entonces, vamos entendiendo de que
nosotros somos la iglesia, nosotros recibimos el Espíritu Santo, pero también tenemos una responsabilidad delante de Dios, de anunciar a ese Dios que nos dio la bendición. Pero tampoco somos eximidos de ninguna responsabilidad. A quien más se le da, más se le va a demandar. A quien más se le da, más se le va a demandar. Pero eso va a ser motivo para que yo me escape de la responsabilidad. No, porque nosotros no podemos escapar de la responsabilidad. Es Dios quien nos anima, quien nos dirige, quien nos empuja, como yo siempre digo, ¿no es cierto?, a hacer esa voluntad de Dios. Nosotros no vamos a escapar de la voluntad de Dios. No. No podemos escapar de la voluntad de Dios. Es cierto que pueden haber experiencias muy difíciles, ¿no?, para muchos creyentes, ¿no? Y de repente tengan que mostrar una fe en ese momento por esa experiencia que están viviendo, y uno puede decir: Dios, ¿por qué permites esto? O ¿por qué pasa aquello? Pero recordemos que no siempre es Dios, sino que vivimos en un mundo de maldad. Vivimos en un mundo de maldad. Entonces, tratar de ver de que todas las cosas vienen de Dios, tampoco es así. Tampoco es así. En el Antiguo Testamento, cuando siempre se dice: ¿de dónde viene? Te dicen: no, dice el diablo de dar vuelta, dice en el mundo, ¿no? ¿Conoces a mi siervo Job? Y yo he escuchado ya varias veces que se ha predicado y se dice: hermano, si viene el diablo por ahí, Dios permitió. No tiene sentido. Porque el Antiguo Testamento es cierto que aún todavía Satanás no estaba juzgado ni condenado, aún se podía mover. En el Nuevo Testamento ya no. Porque ya Cristo ya lo venció, ya lo derrotó, ¿no? Por eso lo tentó esa última vez en el desierto. Pero ya lo venció, ya lo derrotó. Entonces, tratar, ¿no?, de poner que en el Nuevo Testamento aún el diablo sigue presentándose delante de Dios, ¿no?, dando cuenta de que está haciendo por ahí su maldad, ya no tiene sentido. En él ya se dictó la sentencia, solo falta que se cumpla nada más. Y está sentenciado. Es como alguien que estaba en juicio, que se sentenció, solamente falta que lo cumpla. Ya se dictó su sentencia. Falta solo la orden: captúrenlo y que se cumpla, nada más. Si es que lo vemos desde este aspecto legal, solo falta eso. Entonces, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿no?, son dispensaciones diferentes, pero en el Nuevo Testamento ya Cristo, ¿no?, es quien conduce a la iglesia, ¿no? Es Dios quien sigue siendo, ¿no?, el que escoge a su pueblo por medio de Cristo. Entonces, los propósitos van a seguir siendo para nosotros estar dedicados a Dios, andar en el bien, ¿no?, hacer la obra de Dios, ¿no? Jesús lo dijo bien claro, ¿no?, que debíamos convertir a otros y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahí no quedaba, teníamos la responsabilidad de discipular, ¿no? Entonces, la iglesia de Dios es aquella que es indicada por Dios, es aquella que tiene que tener la sensibilidad de entender la dirección que Dios le da. Claro, porque cuando alguien es llamado a un ministerio, ¿cómo lo entiende?
¿cómo entienden un ministerio cuando lo ven como un llamado? ¿Cómo se entendería? ¿No es una responsabilidad delante de Dios? En una escuela, estar al servicio, en la academia, o en mujeres, o en algún servicio de la iglesia. ¿No es un llamado delante de Dios? El pueblo de Dios tiene una responsabilidad mayor. Entonces, si ya ha sido convocado y encima está siendo llamado, hay una mayor responsabilidad. Pero también hay una mayor bendición. Claro. Hay una bendición de parte de Dios especial. Totalmente diferente, porque se va como que madurando una relación personal con Dios. Y la relación, el acercamiento a Dios hace que nosotros seamos más sensibles a Dios, más atentos a Dios, más obedientes a Dios, con más sed de Dios. Queremos en nuestra inseguridad, que es bueno tenerla, porque eso muestra nuestra verdadera necesidad delante de Dios, es buena tenerla, porque a veces creemos que por la inseguridad estamos equivocados todavía para acercarnos. Al contrario, la inseguridad es buena, el temor es bueno, porque Dios va a suplir esa inseguridad, Dios va a suplir ese temor. Lo importante es siempre acercarse a Dios sinceramente para recibir ¿qué? Esa capacitación necesaria. Es cierto que hay que de repente capacitarnos, instruirnos, tener cursos, tener temas, revisar, ok, no hay ningún problema. Es necesario tener sabiduría para tomar decisiones, ¿no? De revisar el material, ¿no? Diferentes tópicos que necesitemos. Pero por tópicos trabajamos, por áreas. Si estamos, por ejemplo, en escuela dominical, tocamos un diferente tema, pero ¿qué van a esperar esos niños más que un tema? A una persona que llegue, que los ame, que los tolere, que se haga como ellos, que juegue con ellos. Entonces, eso está formando ¿qué? El carácter delante de Dios, porque está siendo tratado delante de Dios. Eso es lo que hace una persona. Estoy dando un ejemplo nada más. Pero eso es lo que forma al creyente. No solamente el hecho de ir conociendo y sabiendo, no, sino usando o dejándose usar, en otras palabras, por Dios. Entonces, ahí se está formando la iglesia. Claro, ¿en qué dimensión? Eso ya es otro tema. Como decía mi profesor, eso tiene otro precio. ¿No? Pero la realidad es esa. La realidad es esa, el objetivo es eso. Es el objetivo real. Entonces, la vida de la persona debe ir ¿qué? Acercándose a Dios. Claro, porque si la iglesia, como estamos concluyendo, es la que tiene el Espíritu Santo, ¿hacia dónde se acerca? ¿Qué busca? ¿Qué quiere alcanzar? ¿Qué quiere mostrar? Claro, esa va a ser la verdadera iglesia. El carácter de la persona delante de Dios es lo que hace que sea la iglesia. Y cuando ese carácter de esa persona, ¿no? Al margen de los temperamentos de cada persona, al margen de los errores de cada persona, es la que Dios va a juzgar a esa persona, no nadie más. Y esa persona, insisto en esto, va a recibir de parte de Dios o la aprobación o la desaprobación. Claro, porque Dios puede usar a una persona hoy día y después si sabes que ya no te necesito, ahora puedo usar a otra persona. Claro. Entonces eso demanda una mayor responsabilidad. Insisto, a quien más se le da, más se le demanda. Está en la parábola de los talentos. Entonces nosotros tenemos que tener la responsabilidad de acercarnos a Dios
Y en la medida en que asumimos una responsabilidad delante de Dios, asumirla con todo el compromiso. Y si fallamos, el compromiso de doblar rodillas. Pero claro, lógico. No somos perfectos, podemos fallar. Así es. Pero la sinceridad delante de Dios va a ser muy importante. Va a ser muy importante. Porque nuestra oración tiene que manifestar un real compromiso. Nuestra manifestación de nuestra oración, de nuestra vida, es que no le vamos a esconder nada a Dios. Así es que tratar de negar o esconder algo delante de Dios es imposible. Y si realmente hemos sido llamados y convocados para hacer de bendición a otros y entendemos ya lo que debe ser una iglesia que tiene una relación personal con Dios, para ser usado por Dios, porque tiene el talento, pero también tiene ¿qué? Una demanda que no queda de lado, que no solamente es la responsabilidad, sino tiene una demanda de presentarse, ¿no es cierto?, bien delante de Dios, y aún si no está bien, pues Señor, acá estoy, acá está mi vida, acá estoy yo, perdona mis pecados, cumple tu propósito, disciplina mi vida, ordena mi vida, lléname más de ti, Señor. No puedo, lo intenté, no puedo. Ayúdame, Señor, dame más amor, dame más paciencia, acércame más a ti. Porque de nada vale desesperarse, de nada sirve, absolutamente de nada vale. De nada vale. Angustiarse, desesperarse. Es que ahí no hemos entendido lo que es una iglesia. La iglesia es aquella persona que tiene una comunión con Dios, no con una denominación. No niego la importancia de una denominación, no la niego. Pero nosotros, o sea, la iglesia es convocada no por una denominación, para ser más puntuales en esto, sino es convocada por Dios mismo, revelada por Dios mismo, llena de poder por Dios mismo, capacitada por Dios mismo, ¿ah? Protegida por Dios mismo. ¿Con quién es la relación? Claro, ¿quién llama? Entonces, ¿quién llama a la iglesia? ¿Quién llama a la iglesia? Dios. No lo hace. Es cierto que de repente pueda usar, es cierto que pueda usar a una persona, a una campaña. Ok, estamos de acuerdo, ¿no? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿no? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Altísimo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios,